¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Consumidores en Acción. En esta oportunidad vamos a abordar o vamos a seguir abordando, profundizando un tema que ya hemos traído en otras oportunidades que tiene que ver con los sellos, con esos sellos que aparecen en los alimentos, en los productos que vemos en los supermercados, en los almacenes. Como siempre, en Consumidores en Acción me encuentro acompañada de Valeria Bacaro, de la Asociación de Consumidores. ¿Cómo andás, Valeria? Muy bien, Gise, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte muy bien. Bueno, hoy con un tema que ya hemos tocado en otras oportunidades, pero que bueno, una ley que sufrió modificaciones este último tiempo. Y bueno, ¿y qué pasa con todo eso? Bueno, en realidad la ley de etiquetado frontal es una ley muy polémica, ¿sí? Costó mucho la sanción, costó reglamentarla, costó que las empresas se adecuaran a esas reglamentaciones, incluso hubo prórrogas y prórrogas de prórrogas, para que finalmente los argentinos y las argentinas tengamos hoy esos alimentos y bebidas que necesitan tener octógonos, porque obviamente registran excesos de azúcar, de grasas saturadas, de sodio. Bueno, nos encontremos con una nueva modificación. No es que se derogó la ley, pese a que hubo varios intentos de hacerlo, sino que el año pasado hubo algunas modificaciones. Y estas modificaciones, me atrevo a adelantarles, han sido en perjuicio de los consumidores en cuanto a la información que tiene atrás el etiquetado. No porque nosotros digamos, bueno, ahora vamos a comer peor o mejor, porque para eso también tenemos a un especialista que nos va a acompañar y nos va a contar en realidad qué se esconde detrás del etiquetado o cuál es el pretexto que hay como para que de alguna manera los consumidores elijan otra manera de alimentarse. Pero para ser bien clara, me preparé unas pequeñas presentaciones para que podamos ver un poco y que nuestros televidentes y quienes nos siguen en las redes entiendan dónde están estos dos cambios y dónde se centran, ¿no? Porque la realidad es que la ley del etiquetado frontal es una ley que se dispuso para una alimentación saludable, ¿no? Y esas modificaciones que vamos a ver ahora se dieron a fines del año pasado, ¿no? Por eso justamente va a estar en vigencia, de hecho lo está esta ley 27.642, a la que nosotros conocemos como etiquetado frontal. Los cambios están en dos grandes ejes, ¿no es cierto? Uno lo protagonizó la ANMAT, esta agencia nacional que justamente regula, vigila y verifica los alimentos y también los medicamentos, ¿sí? Es una agencia nacional, y los puntos están en el exceso de los agregados, que es donde en realidad hubo esa modificación en un manual que diseñó la ANMAT, que dijo, a partir de ahora solamente va a tener sellos aquellos que tengan un exceso, por ejemplo, de azúcar en lo que se fue añadiendo al producto. No en el alimento en sí, digamos que lo que puede contener naturalmente. Exactamente, sino en lo que se añade en la industrialización o en la fabricación del alimento. Y lo otro, lo que sí realmente nos preocupa también, es la publicidad de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque la publicidad, ya hemos hablado en este programa varias veces, justamente lo que intenta es persuadir, lo que intenta es influenciar en la decisión, y esto cobró mucha trascendencia cuando tenemos alimentos no saludables o que tienen etiquetados o deberían tenerlo, dirigido a estos niños, niñas, adolescentes que quizás lo eligen porque tiene un premio, porque detrás hay algún dibujito o algún premio o cuestión interactiva que los atraiga, música, la imagen de un ídolo, exactamente, y lo que justamente tiene que ver con estos valores nutricionales que se denominan claims, como diciendo, bueno, además le agregan esto o puede tener alguna recomendación de los colegios, por ejemplo, o de lo que se llama fundaciones Favaloro y demás, que de alguna forma uno se ve como más persuadido aún para comprarlo porque tiene ese punto de saludable. Entonces, la realidad es que estos son los puntos donde hubo esas modificaciones. Más allá de esto, de una encuesta que se hizo el año pasado en el país, en Argentina, hay una plaquita por allí al final, que justamente tiene un mapeo de lo que fue la implementación de esta ley de etiquetado frontal, que se sancionó en el año 2022, y la realidad es que no hubo mucho. Fueron muy pocas las provincias argentinas que se adhirieron o que armaron programas para mejorar esos productos que son industrializados o ultraprocesados y que en realidad son los que tienen que tener ese impacto de
que uno al ver el octógono decida no consumirlo, o bien que las empresas, si vemos del otro lado, vayan reduciendo estos octógonos. Si ustedes miran ahí, esos resultados denotan en la parte solamente azul y un poquito azul quiénes fueron las provincias que tuvieron una implementación. Fíjense que está Salta, estamos en negro, Rioja, Santa Fe. Chaco. Bueno, no sería como novedad que en materia de consumidor Santa Fe esté en negro, ya que estamos, no tenemos ni ley. El reclamo es completo. Lo pasa con Neuquén, es una de las que más alto porcentaje tiene, al igual que Río Negro y Chubut, es decir, más allá de las provincias del sur. ¿Y qué pasa con La Pampa o con las que son justamente la cuenca lechera, los países, las provincias, perdón, en nuestro país, que justamente son productoras de alimento, como La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, ¿no? Hasta ahí un poco el planteo. Sí. Pero la realidad es que nosotros siempre recurrimos a especialistas, para que nos den una mirada. Y en eso es que hemos invitado nuevamente a este programa a la licenciada en nutrición Silvina Minicucci. Gracias, Silvi, otra vez por estar aquí. No, gracias a vos, Vale. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, como dice Valeria, siempre es importante como un manto o sea, más que un manto, sacar, ¿no? Ese velo que confunde, ¿no? Ahora las personas no saben, por lo general, los consumidores no saben si los sellos se sacan o no se sacan, si cómo leerlos. Siempre está esta desinformación, ¿no? ¿Y qué ha pasado con esos sellos? El tema de los sellos es bastante controversial por esto. Marea. Y en esa falta de información sale perjudicado el consumidor, claramente. Hay que buscarle otra mirada, hay que abordarlo desde otro lugar. El enfoque no está, en este caso, como consumidor, no tiene que estar en el sello, en el octógono, en el etiquetado. Esa es una gran advertencia, la primera advertencia, la general. Pero ¿qué pasa? Como hay desinformación, no fue bien aplicada, ese manual que se implementó ahora debería haber estado aplicado mucho antes, porque en realidad focaliza en el exceso de ciertos nutrientes, no en la cantidad de aditivos, que también eso es un veneno, por eso son ultraprocesados. El problema está en que no hay una información adecuada en cuanto a la aplicación, porque es como decía Valeria, el tema de ahora, lo que se van a empezar a implementar es el exceso. Había un montón de productos sanos y saludables que se veían perjudicados por esta ley. ¿Por ejemplo? Quesos. Los quesos tienen exceso de grasa saturada. ¿Es malo tener grasa saturada? No, absolutamente no. ¿Consumir grasa saturada es malo, es dañino al cuerpo? No. Los aditivos que tiene ese producto, sí. Y muchas veces creemos que estamos consumiendo quesos y no estamos consumiendo quesos. Estamos consumiendo una mezcla de productos, una mezcla de aditivos, azúcares añadidas, grasas saturadas, grasas totales, sodio. Hay una mezcla. ¿Qué es lo que hace que ese producto sea malo? Hay un montón de ejemplos. El queso. ¿Te acuerdas que habíamos hablado la vez pasada del yogur de coco? ¿Tiene exceso de grasa? Sí, porque tiene grasa saturada el coco. ¿Es malo? No, no es malo. La mermelada de por sí tiene azúcares, que es lo que hablábamos del ejemplo. Entonces, hay tecnicismos que marean a las personas, hay tecnicismos que marean a la población, que es muy difícil abordarlos desde todas las aristas. Hay que entender cuál es la alimentación adecuada para la especie, hay que entender qué grasas son las saludables y cuáles no, hay que entender, hay que saber leer los ingredientes y hay que saber interpretar el octógono. Todo eso debería haber tenido la ley. Antes de que salga el octógono. Exactamente. Porque te ponen productos, exceso de grasas, y ese producto a lo mejor fue castigado por otros. Porque es verdad, y a veces pagan justo por pecadores. Y no todo lo que dice libre de gluten, libre, es saludable. Claro. El veneno, es como digo, la dosis hace al veneno. Vos vas a ver que en algunos productos hay aditivos sumamente tóxicos, bioacumulativos, que no están en exceso, porque no figuran como en exceso. Pero están. Y los consumís todos los días.
y terminan generando daño a nivel a tu salud, claramente. Actúan como disruptores hormonales. Por eso tenemos muchos casos de nenas con telarca, precoz, o sea, hay un montón de aristas que deberíamos haber tocado antes. Yo siempre se lo dije a Vale, para mí, antes que poner el octógono, poneme en letra grande, legible, mayúscula, los ingredientes. Es ahí en donde nosotros, al consumidor, le tenés que dar esa tranquilidad. Lee los ingredientes. Están chiquitísimos. Tienes que ponerte una lupa para poder verlo. Mira, yo traje este ejemplo, que es el queso que yo compro. Los ingredientes, mira, tenés que tener una lupa. Claro. Pero dice, mira que bueno, el exceso ahí está en grande. Y este era un ejemplo de lo que yo les quería traer. Claro. Esto es queso. Bien. Es acá, por lo que me dice exceso de grasas totales. La mayoría de la gente, ¿qué haría? No lo compra. No. Bueno, esto es queso. Si yo voy a los ingredientes, tiene 2. Leche pasteurizada y crema. Sólidos lácteos. Nada más. Otras marcas tienen almidones. ¿Y un queso tiene que tener almidón? No. Es un hidrato de carbono encubierto. Bien. Yogur es lo mismo. Cremas también. Está. Otro ejemplo. Dice, sin TAC. Claro, libre de gluten, por ejemplo, para los celíacos. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo compramos porque creemos que es saludable. Cuando yo leo los ingredientes, y fíjate qué sellos tiene. 2. ¿Cómo comprarlo? Bueno. Tiene 2 nada más. Exceso de azúcares, exceso de calorías. Claro. Pero después, acá, como figura como primer ingrediente, harina de arroz. Segundo ingrediente más importante, azúcar. Tercero, margarina y aceite de girasol. Claro, o sea, las grasas totalmente inflamatorias. Claro. Bien, que esas grasas son las que me van a oxidar mis células, las que me van a matar mis células. Entonces digo, bueno, por un lado no estoy comiendo gluten, pero ¿y lo otro? Es igual o más de grave. Por eso, para mí, el foco tiene que estar en informar a la población cuáles son los alimentos reales. Y en un supermercado no se compra alimentos reales. En un supermercado no se compra alimento. En un supermercado no se vende yogur. Lo que hay en el supermercado es un producto, es un comestible con gusto a yogur, a base de preparado con. Un yogur tiene 2 ingredientes, leche y probióticos. Yo siempre le digo, desafío a mis pacientes, cuando vayan al supermercado y encuentren un yogur que diga solamente leche y probióticos, tráemelo. Ese yogur es el yogur que se consigue en las dietéticas, que es el famoso griego. Bien. Pero el griego, si yo lo tendría que comercializar, tendría un cartel grande así, el octógono, que diga exceso de calorías, exceso de grasas. ¿Es malo comer esas grasas? No. Entonces, hay que poner, como decía Gise, un manto para aclarar. Vamos a aclarar las cosas. El huevo, la carne, los vegetales, las frutas, ¿tienen octógonos? No tienen octógonos. Esa es la base de la alimentación de toda especie humana. El resto son procesados, ultraprocesados, son comestibles que están elaborados para que vos la compres. Claramente, la industria alimentaria, la industria de la salud y la industria farmacéutica uniéndose en beneficio de ellos y en deterioro nuestro, en perjuicio nuestro, claramente. Entonces, la ley fue como un abordaje, el inicio de un abordaje, empezar a hablar. Exactamente, para prevenir enfermedades no transmisibles. Exacto. Porque, bueno, obviamente el exceso de grasa, el exceso de azúcares, el exceso de sodio, son, digamos, precursores de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo, son factores de riesgo, aumentan los factores de riesgo para diabetes, hipertensión y demás. Por ende, no está el foco en el octógono, el foco está en aprender a comer. Es ahí en donde tiene que haber campañas de concientización, donde tenemos que aprender a comer alimentos reales. ¿Dónde están los alimentos reales? ¿En el supermercado? No.
todo lo que venga en paquetito, envasado, todo va a ser, debatible. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aclarar. Bien. Yo creo que, vuelvo a decir, en los tecnicismos y en todo lo que es la teoría de la ley y que sí y que no, obviamente que hay intereses políticos, obviamente que hay intereses económicos detrás. Yo creo que mi labor es enseñarte a comer. Ahora, Silvina, te pregunto, siguiendo tu pensamiento, que lo comparto en casi la mayoría, ¿estás de acuerdo con la modificación entonces? Estoy de acuerdo en partes. ¿Sabes en qué parte no estoy de acuerdo? En que se toquen a los chicos. Ahí sí tiene que haber una protección. No puede haber publicidad, no puede haber claims, no puede haber un ídolo en un paquetito, no puede la AFA ser el sponsor, de tener como sponsor ni Coca-Cola, ni Gatorade, ni todas esas marcas. Online. Exacto, y apuestas online, por favor, que obviamente que van todo en deterioro de las infancias. Hay que proteger las infancias. A un adulto se le puede informar, un adulto toma decisiones, un adulto tiene información y toma decisiones propias. Perfecto. Un chico no sabe, no entiende, tampoco entiende de octógonos. Entonces, lo que primero tengo que proteger es al infante. Las infancias hay que proteger. ¿Cómo? Con información, con guías, con, obviamente, que no tenga, que no haya publicidad engañosa. Y además, educando. ¿Sabés quién es el primero? El padre. Padre y la madre, el núcleo. Ahora, la madre y el padre que no tiene el conocimiento, tiene que estar el Estado. Y ese Estado, claro, el Estado que saca esos sellos o modifica, el mismo Estado que no promueve ni tampoco hace campañas de concientización. Exacto, pero en realidad es como va todo de la mano con todo. Si yo te largo la ley, pero no hay un cambio, no hay una implementación, no hay un manual, no hay políticas claras sobre lo que es alimentación saludable y ejecución de esas políticas claras y contralor también de esas políticas, va a estar complicado. Por eso digo, ¿qué tengo yo a la mano? ¿Qué tenemos a la mano? ¿Nosotros podemos intervenir en la ley? No. No, yo no la puedo modificar. Puedo patalear, puedo renegar, puedo hacerme escuchar, sí. ¿Lo voy a modificar? No. ¿Está en mis manos? No. Son intereses muy grandes. ¿Qué está en mis manos? Enseñarte a comer. ¿Qué está en mis manos? Aprender a comer. ¿Qué está en tus manos? Saber ser una buena consumidora. Exacto. Poder elegir. ¿Está? Más allá, independientemente si está el octógono o no. Claro que es importante. Pero ¿sabes qué es más importante? Tener la información. Nadie tiene más poder que vos estando informado. Entonces, si vos sabés interpretar qué tenés que comer y qué ingredientes buscar, y lo simple, no necesitas ser una erudita en la materia o estar si tiene octógono, si no, si tiene exceso de grasa, pero es añadido, no, pero tenía aparte, no, pero no tenía, no, pero tiene menos sodio, pero más caloría, y en comparación, y tantos gramos, no es necesario. Teniendo una alimentación bien específica, simple, carnes, huevos, vegetales, fruta, y todo lo que yo pueda hacer con eso, ya está. Es importante, Gise, porque una de las cosas que tomo de lo que estás diciendo, Silvi, con claridad, primero esto que es la información, ¿no? Justamente este programa tiene ese objetivo. Consumidores en Acción es, con esta información, uno tiene la posibilidad de llevar adelante una acción, una decisión, una toma de conducta, un hábito, que es también parte de lo que uno puede modificar. Y por otro lado, esto de que vos dijiste, se dictó la ley y ahí quedó. Veíamos en el mapa provincias sin nada, y también parte de los discursos de quienes propician derogar esta ley es: si no sirvió de nada, nadie la implementó, no hubo cambios de conducta, ¿para qué vamos a tener la ley? Si está demostrado que no sirvió, vamos por la derogación. Entonces creo que frente a ese escenario de tantos intereses, de tanta complejidad, tener una información y sobre todo volver a la alimentación que tenían nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿no? Todo lo que provee la naturaleza, todo eso que seguramente también tiene aumento de precios en los cortes de carnes, los vegetales, pero bueno, nos permite no recurrir quizás a esos engaños, a esos mitos que hoy estamos derribando, que sin duda también busca no solo mal alimentarnos, sino también
también afectar a los más vulnerables, que en este caso, como vos decís, Silvi, que son los niños, las niñas y los adolescentes, que en definitiva ahí es donde se compenetran y se profundizan los hábitos para el mañana, ¿no? Quien tiene una alimentación saludable de niño, de adolescente, seguramente la va a ser mantener un adulto saludable. como el que justamente hace actividad física, practica algún deporte o no, o está en una etapa de sedentarismo, lo va a continuar en su adolescencia, lo va a continuar, y sobre todo si también es la práctica de la familia. Así que yo creo que nada es casual y que todo es justamente una causalidad de la ley, hacemos algo, lo dejamos ahí, no informamos, no educamos, y por otro lado la publicidad como el medio más idóneo y diría infalible para poder erradicar estas prácticas de consumo no saludables. Así que yo te agradezco mucho, Silvi, una vez más tu claridad. Gracias por la confianza. La verdad que creo que sos muy clara y sobre todo sincera, nos enfrenta, digamos, a quedarnos sin palabras. Nosotras dos, de preguntar, porque uno se queda impresionado. Sí, y tomar, me parece un punto muy importante que dice Silvina, es el tema de los ingredientes. O sea, focalicemos y pensemos en eso, en los ingredientes, en leer, en tratar de leer, si podemos, ponernos los lentes, una lupita, y ver eso, ¿no? Los ingredientes es clave, porque vuelvo a decir, es lo que me va a determinar si es ese producto que me están queriendo vender. Es el producto. Exactamente. ¿El yogur? ¿Qué es un yogur? Bueno, y ahí es donde uno tiene que empezar a informar. Bien. ¿Qué es un yogur? Es una leche y probióticos. ¿Qué tengo que buscar en los ingredientes? Leche y probióticos. ¿Qué es queso? Leche y fermentos. ¿Qué tiene que tener? Todo el resto está de demás. Los ingredientes se leen. El primero que aparece es el que más prevalece en ese comestible / alimento. No todos son alimentos. Los alimentos transportan nutrientes. Por eso hablar de azúcares como nutrientes no está del todo correcto, si vamos a caer en el tecnicismo. Bien. Entonces, los nutrientes, los alimentos transportan nutrientes. Los comestibles, vaya a saber que, no, sí sé que, pero no son nutrientes. ¿Está? Entonces, para leer los ingredientes, lo primero que aparece es lo que más presente está en ese paquete. Bien, bueno, me parece genial porque como para cerrar, porque ya no nos queda más tiempo, pero bueno, yo siempre te comprometo a la próxima. Sí, vos obvio. sabés. Pero bueno, me parece porque es un tema muy amplio y es un tema de que es necesario seguir hablando, seguir profundizando, seguir educando, para justamente lo que decía Valeria, después poder accionar como consumidores. Me parece así que perfecto. Vamos, sí, vamos a tener otra es vez. como yo le decía a Vale, estaría bueno hacer algo bien pedagógico y bien práctico, grupos de alimentos, paquetitos, envases, para que la gente cuando vaya al súper o cuando vaya al mercado le sea más fácil. Obviamente el tiempo, siempre aqueja, el tiempo, obviamente la disponibilidad de los lentes, los ingredientes están siempre muy chiquititos. Claro. Y a veces eso no es compro. casual. Era más fácil, veo cuántos octógonos tiene, cuántos no, y lo compro. Pero eso no es determinante. Muy bien. Gracias. No, gracias a por ustedes. el tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, vale, hemos llegado al final. Hemos Gracias llegado también al por el final. tiempo. Vamos a recordar exactamente siempre los días y los horarios de atención, que son los días martes y jueves, a partir de las 9 hasta las 15 horas de manera presencial, aquí en calle Corrientes 450, en el tercer piso de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. También tenemos nuestro email, uniondeusuarios-y-consumidores@gmail.com, nuestra página de Facebook, la Unión Rosario, donde allí compartimos también parte de estos episodios y información de utilidad para los consumidores, y nuestra línea de WhatsApp, el 3417-547-010, que está habilitado de lunes a viernes de 8 a 16 horas para que nos puedan consultar o enviarnos información o también proponernos temas para este programa. Excelente, Valeria, muchas gracias. A vos, Gise, como bueno, siempre. y gracias también a todos ustedes por estar allí conectados, escuchando y aprendiendo también junto con nosotras. Nos vemos en la próxima emisión de Consumidores en Acción. Chau, chau.